obviamente eso va a ser en las próximas décadas. Y en Europa, tengan en cuenta que la TAVI sigue siendo muy cara acá en Argentina, no la puede pagar cualquiera. Pero el día de mañana la realidad es que si vos tenés que ofrecerle a alguien una cirugía versus una resolución percutánea, y la persona va a elegir la resolución percutánea. La realidad es esa. La persona va a elegir eso, va a optar por eso antes de la cirugía, por una cuestión de que es menos cruenta, la tasa de internación es menor, la tasa de complicaciones es menor, que las hay, pero es menor, la tasa de infecciones es menor, la recuperación básicamente es en 24 a 48 horas te vas a tu casa, versus una cirugía que son por lo menos 7 días, como mucho, si sale todo bien. Pero bueno, la TAVI va a ser el futuro. Pero mientras tanto, yo creo que, insisto, hay que ser muy correlativos en esto. Tratamiento de elección en estos pacientes y una alternativa en estos pacientes. No es tan fácil colocar una TAVI como ustedes creen, colocar una válvula transcatéter. Esto es básicamente cómo está hecha, son las válvulas de pericardio bovino que se expande con el balón, y la vía de inserción puede ser transarterial, transapical o vía aorta ascendente. Y están hechas de aleación de cobalto y cromo. Este es el cobalto y este es el cromo. Aquí está cuando está cerrada y aquí está cuando está abierta. Cuando está cerrada tiene la trivalva, que es la Sapien, y esta que directamente es el modelo anterior, que se cerraba toda la válvula en sí, todo esto se cerraba. Esto lo que se cierra es solamente el triangulito. Y esta es la valva de pericardio bovino. Esta es la relativamente más nueva. Fíjense cómo queda. Las que son la Lotus, que es la Boston, que es la autoexpandible. Se entera, fíjense cómo se expande. Acá estaba la estenosis aórtica y fíjense cómo se expandió. Logró la apertura de la válvula aórtica. Fíjense la Edwards, estos son diferentes modelos, La Edwards, cómo expande. Fíjense que la estenosis aórtica, hagan de cuenta que la estenosis aórtica era esto. Metieron la válvula, la dilataron y generaron la apertura de la válvula. Y esta es la mejor, en realidad, la de St. Jude Pórtico. ¿Por qué? Porque es autoexpandible, o sea, vos la podés expandir, pero si no te quedó bien o el anclaje no fue correcto, vos la podés reducir, es decir, la podés retraer o reducir y reposicionar. Por eso esta es mejor que estas dos. La realidad que St. Jude en esto está a la vanguardia. La pusiste, te quedó muy arriba, no quedó bien, mirá, no pude dilatar bien la aorta. Obviamente se hace un ecotrans esofágico durante el procedimiento, ¿no? No me quedó bien, quedó con estenosis aórtica moderada. Bueno, pará, la retraes, la recolocas, la pones un poquito más abajo y la volvés a abrir. Acá está la válvula aórtica. Fíjense, se ve el ostium de la coronaria izquierda. Acá está, el ostium de la coronaria izquierda, descendente anterior y circunfleja. Ostium, descendente anterior y circunfleja. Bueno, la recolocas y la volvés a dilatar. Y queda magia, queda abierta la válvula y tenés el recubrimiento que se ancla en la aorta ascendente. Acá pasa lo mismo, pero ¿ven? Acá se ancla la aorta ascendente y se ancla el aorta ascendente. La verdad que la mejor es esta, porque podés cerrarla, recolocarla y volverla a abrir. Fíjense todos los modelos. Sí, decime. ¿Y en costo? Ajá, mucho más cara esta. Claro. Generalmente hasta hace 2-3 años una TAVI estaba a $50.000 hacer el procedimiento. Ahora perdí la noción de los precios, honestamente. Pero estaba alrededor de $50.000 hasta hace 2 o 3 años hacer todo el procedimiento. TAVI y todo, te salía todo $50.000. Claro. Ahora puede ser que esté un poquitito más barato en realidad, porque ahora se hizo más masificado esto. Pero pónganle que la TAVI no te puede bajar de $30.000 más o menos. Claro, sí. Un poquito más. La verdad que ahora como está el dólar, quizá está, no sé, la verdad que no les sabría decir, pero son procedimientos muy caros, que no los puede pagar cualquier prepaga ni los puede pagar cualquier persona. La realidad es que yo les voy a ser honesto, yo tengo 60 años, y miren que yo soy defensor, pero eximo defensor de la cirugía para toda resolución de casos críticos, para toda resolución de casos, pero también tengo que ser coherente que dentro de 20 años, antes de partirme al medio, poneme esto. Si hay mucha experiencia y tenés buen hemodinamista, colocame una TAVI.
La realidad es esa, hay que también aplicar el sentido común. Y estos chicos, todas estas válvulas van a reemplazar la cirugía. Absolutamente todas. Esto va a reemplazar la cirugía. Esta es la de Sanjud que le mostraba recién. Es plegable y autoexpandible y reposicionable. Esto se ancla en la aorta, esto se ancla en la válvula aórtica y esto queda anclado en la aorta ascendente. Fíjense, acá les puse los diferentes modelos de cada válvula. Sanjud, hay que aplaudirlos. Son las mejores. La realidad es esa, por experiencia, por años. Sanjud Medical, la verdad que está a la vanguardia de las TAVIs. Fue la primera autoexpandible. De hecho, les voy un poco rápido porque tengo que terminar, pero les voy a decir esto. No me sale la palabra. La primer TAVI reposicionable que se colocó en la República Argentina, en la República Argentina, el ingreso del paciente lo hice yo y la recuperación la hice yo. Fue en una clínica, esto se lo menciono como medio, fue en una clínica de Capital Federal, que se colocó esta. Era la Lotus Boston autoexpandible. Fue la primera vez que se colocó esa válvula en la República Argentina, acá en Capital Federal, en un sanatorio de Santa Fe y Pueyrredón, y en un paciente añoso con insuficiencia renal, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y tenía un cáncer de riñón. Por lo cual la cirugía no lo iba a tolerar, estaba asintomático y se decidió hacer. ¿Por qué digo que fui yo y lo puedo decir frente a una cámara? Porque en ese mismo momento, en una gran clínica de la República Argentina, Fundación Favaloro, estaba haciendo exactamente el mismo procedimiento, casi en el mismo momento. Nosotros empezamos a la 1 y ellos creo que también, una cosa así fue. Y entre los hemodinamistas se iban mandando mensajes quién empezaba primero. Nada, siempre todos respetando los protocolos y demás. Pero bueno, nada, es una infidencia que les comento. Anduvo muy bien el paciente, el de Favaloro también anduvo muy bien, y no me acuerdo hace cuánto fue, hace 2014 creo que fue, no me acuerdo, para que vean que no es que las válvulas llegaron hace 50 años. En Europa sí, pero en la Argentina este tipo de válvulas todavía no había llegado. Así que la Lotus autoexpandible, no la Sanjud que vino después, sino la Lotus autoexpandible, hubo ahí una competencia entre dos grandes instituciones, pero los dos pacientes anduvieron bien y los dos pacientes tenían criterio. Yo después averigüé y el paciente de la otra institución tenía todos los criterios porque creo que también era un paciente muy añoso con muchos factores de riesgo y anduvieron bien los dos. A las 48 horas se fueron de alta. No es poca cosa. 48, 72 horas es el nuestro, el otro no sé a cuándo se fue de alta, pero el nuestro a las 48 horas se fue de alta. Una infidencia, así que yo siempre lo cuento eso. Fíjense que para evaluar al paciente no es tan fácil. Uno tiene que medir el anillo aórtico con un eco transesofágico, una tomografía con reconstrucción 3D y medir los diámetros aórticos y de la válvula, o una resonancia magnética. Hoy por hoy se utiliza la tomografía computada con reconstrucción 3D, que me permite ver el diámetro de la válvula y el diámetro donde yo tengo que anclar la válvula. Y la evaluación de los accesos, tienen que haber arterias sanas, ya que son introductores de 1 o 2 milímetros, ya sea por vía angiográfica o por vía angiotac. En la angiotomografía ustedes evalúan, se pide una angiografía de miembros inferiores para ver las ilíacas, para ver la aorta abdominal, porque uno tiene que proceder para poder ingresar por esa vía, o lo podés hacer con una angiotomografía con reconstrucción 3D de todo el arco aórtico, de la válvula, de la aorta ascendente, del callado, de la aorta ascendente, de la aorta abdominal, de la ilíaca derecha y de la ilíaca izquierda. Uno tiene que evaluar todo el árbol arterial y evaluar la raíz aórtica, que lo pueden hacer con una angiografía o con la TAC con reconstrucción 3D. Hoy por hoy, chicos, esto
Esto lo lográs con un ET, pero esto haces una angiotomografía con reconstrucción 3D de toda la aorta, del nacimiento, de la aorta ascendente, del callado, de la aorta descendente, de la aorta abdominal, ves las renales, ves la ilíaca derecha, la ilíaca izquierda, una angiotomografía con reconstrucción 3D, matás 2 pájaros de un tiro. Y obviamente tenés que evaluar el estado funcional del paciente, la expectativa de vida. La TAVI se coloca si la expectativa de vida es más de 1 año y medio a casi 2 años. Si tiene un cáncer terminal con metástasis en todo el cuerpo y la expectativa de vida son 2 meses, ¿le vas a poner una TAVI? No tiene mucho sentido. No sé, esto es un dilema moral y yo no me meto. Pero técnicamente la TAVI tiene que tener una expectativa de vida de por lo menos más de 1 año. La función neurocognitiva, bueno, no le vas a poner una TAVI a un paciente que tuvo un paciente de 90 años con un ACV hemorrágico y que está enclavado y tiene hipertensión endocraniana. ¿Qué sentido? O sea, es una locura exponer ese paciente. Primero que esté una contraindicación porque tenés que pasar contraste, pero no tiene mucha finalidad. O un paciente que está postrado en cama, añoso, de 100 años, y no tiene mucha indicación. El estatus funcional, que el paciente, no le vas a poner a un paciente una TAVI que tenga un clase funcional 1, para nada. Generalmente esto se coloca en la clase funcional 3-4, del año 2012. El año pasado salió que a todos los pacientes con estenosis aórtica severa, independientemente de la edad, resolución por TAVI. Yo disiento completamente. Y la movilidad y fragilidad del paciente, ¿no? Que el paciente está postrado, en muy mal estado general, con un deterioro cognitivo, que no es autoválido y tiene una expectativa de vida de menos de 1 mes, y no tiene mucho sentido hacer este procedimiento. Es más el riesgo que el beneficio que le está generando. Centros con experiencia, hemodinamistas adiestrados. Ustedes tienen al doctor Fernández y al doctor Arellano, que son excelentes en esto. Se tiene que hacer con cardiocirujanos, porque si el procedimiento falla, se convierte en quirúrgico el paciente. Tiene que haber anestesistas especialistas en cardiología. No cualquier anestesista puede, porque tengan en cuenta que la anestesia te puede hipotensar al paciente. Si vos hipotensás al paciente, hipoflujo, disminuís bruscamente los gradientes y el paciente se te puede parar. Necesitas especialistas en imágenes que te puedan informar correctamente la angiotomografía con reconstrucción 3D y los diámetros. Necesitas especialistas en imágenes, no cualquiera, y enfermería especializada, porque recuperar estos pacientes no es fácil. Es muy sencillo si sale todo bien, pero si sale todo mal, yo siempre lo coloco, nosotros y los enfermeros no somos nada. Tenés que tener enfermeros capacitados. Y las salas híbridas son las salas que te permiten, si se complicó lo hemodinámico, resolverlo lo quirúrgico. Si te complicó lo hemodinámico, resolverlo todo desde el punto de vista quirúrgico. Son salas híbridas. El Hospital Universitario de la UAI tenía una sala híbrida, donde estaba hemodinamia y cirugía a la vez. El acceso transapical puede ser por vía toracotomía, ahora lo van a ver, genera menor lesión, acceso directo a la válvula aórtica, y el cruce de las válvulas es más sencillo en sentido anterógrado que a retro. Esperen que voy a estornudar. Ahí está. Y es más sencillo en sentido anterógrado que a retrógrado. Tengo unas imágenes de esto. Las desventajas, que bueno, si el endoscopista, el hemodinamista no está bien adestrado, en vez de acceder a la válvula aórtica, podés generar un daño miocárdico, podés generar sangrado. Si te excedes, podés lesionar la válvula mitral y obviamente puedes tener dolor por toracostomía o cierta inestabilidad hemodinámica. Acá está. Esta es la vía transapical. Miren, el acceso endovascular. Por vía femoral. Ustedes hacen una punción en la arteria femoral, por eso necesitan una angiotomografía con reconstrucción 3D que abarque las ilíacas y las femorales para ver que no tengan calcio, ninguna malformación, lo que se llaman kinking, que son rulos. Es la mejor vía de acceso porque es sencilla, es práctica y es fácil de poder acceder, y se hace el cierre con ProLine, el cierre con sutura. Vos hacés la incisión, colocás el introductor, por acá dentro va la válvula,
dentro del corazón, y cuando lo sacás, miren lo que te queda. Haces un cierre con ProLight, 3 puntitos y ya está. Seamos honestos, 70 años, dentro de 20 años, dentro de 20 años estamos hablando. Yo tengo 70, perdón, dentro de 30 años yo tengo 70 años, yo prefiero esto antes que me partas el pecho. Estamos todos de acuerdo, vamos a utilizar el sentido común. Pero bueno, ahora, si vos me decís TAVI versus cirugía, y yo primero tengo que evaluar el equipo de hemodinamista. Si el equipo de hemodinamista no tiene por lo menos 500 casos de experiencia, ni loco me hago una TAVI. Mínimamente yo te voy a pedir 500 casos. Con mucha experiencia, con buenos cardios anestesistas. Pero bueno, fíjense la diferencia entre esto. Chicos, es esto, sacás y queda esto. Te puede quedar un hematomita acá nada más. Pero esto comparado a una cirugía. Igual, les vuelvo a reiterar, yo soy un defensor absoluto de la cirugía para la resolución de cualquier caso que tenga chances quirúrgicas. Y la TAVI, si bien el año pasado dijeron TAVI para todos, literalmente, TAVI para todos, independientemente de la edad, yo estoy completamente en desacuerdo. Si el paciente es quirúrgico y no tiene factores de riesgo, la resolución quirúrgica es ideal y es la mejor indicación. Pero bueno, hoy por hoy un paciente de 50 años que el hemodinamista le dice, ¿para qué te vas a partir el pecho si te puedo hacer esto y al otro día te vas a tu casa o a las 48 horas? Y bueno, a veces uno tiene que combatir con eso. También hay que ser realistas, ¿no? Esto va a reemplazar a las cirugías. De hecho, hay muchos cirujanos que ya se están dedicando a hacer TAVIs, se están capacitando en TAVIs. Fíjense la mortalidad de la estenosis aórtica sin tratamiento, la insuficiencia cardíaca, 70%, la endocarditis, 5%, muerte súbita, ¿vieron que les dije que había muerte súbita por arritmia ventricular? 15%, y causas no relacionadas a la estenosis aórtica, 10%, enfermedad coronaria asociada, dilatación ventricular, comorbilidades y demás. Pero la insuficiencia cardíaca, fíjense, pucha, si no es importante entender la insuficiencia cardíaca, se lleva el 70% de los pacientes. Pronóstico: los pacientes con estenosis aórtica pueden permanecer asintomáticos durante muchos años, a pesar de una obstrucción severa. Estos son los pacientes que tienen clase 1, nivel de evidencia B para hacer una ergometría. Che, tenés estenosis aórtica severa. Está asintomático porque no hace ejercicio. Bueno, vamos a hacer una ergometría. No suelen presentar síntomas hasta etapas de enfermedades de la enfermedad. Los pacientes asintomáticos tienen buen pronóstico, lógicamente. La muerte se suele producir en pacientes. Es muy difícil que un paciente asintomático que nunca sintió síntomas se muera. Generalmente vos pasás síncope, disnea, ANGOR, insuficiencia cardíaca, todo lo que vimos. Pero la muerte sí se suele producir en pacientes que son sintomáticos y no fueron tratados. La muerte súbita tiene una incidencia, como les dije acá, en el cuadrito del 15%, sobre todo por la hipoperfusión cerebral y por las arritmias. Sobre todo por las arritmias. Chicos, 15% es mucho, no es poco. 15% de 100 pacientes son 15 pacientes. Es mucho. Y la obstrucción es progresiva, con una disminución de, como les dije antes, la parte hemodinámica de 0,12 centímetros al año. ¿Qué quiere decir? Que al año el área valvular siempre se te va reduciendo, alrededor de 12 centímetros cuadrados. Bueno, estos son los trabajos de publicación que yo les puse, donde están los secuestrés con dobutamina y la utilidad clínica. Esto lo van a ver con el doctor Salvallo, donde pueden ver cómo van variando el área valvular y los gradientes, lo básico con dobutamina, lo que es el área valvular, básico con dobutamina, lo que es el área valvular y cómo va a variar. Esta es la curva de presión aórtica. Esto vendría a ser el ciclo cardíaco, el Doppler aórtico, donde tiene la cúspide y la sístole, y luego el descenso. Acá tiene la aurícula izquierda y la válvula aórtica. La aurícula izquierda y la válvula aórtica. Y ven estas variaciones que ustedes ven, es como, fíjense, como la dobutamina, fíjense, área de 0,8 y gradientes de 24. Reserva contráctil conservada. El área se mantiene igual, pero que aumenta, el gradiente. Fíjense, comparen lo basal con la dobutamina.
El área se mantuvo igual con el inotrópico, pero el gradiente aumentó, ideal para operar. Maravilloso, es hermoso. Acá fíjense, el área basal desde 0.6 y el gradiente es de 17. El área aumentó y el gradiente aumentó. Esto es una pseudoestenosis, pero está en buenas condiciones quirúrgicas porque no hay grandes variaciones. Fíjense, área de 0.9 y el gradiente de 0.37. Ustedes le pusieron inmunotrópico y acá disminuyó el área y el gradiente disminuye. Lamentablemente, acá estás pasados. No solo que no se mantuvo igual, sino que disminuyó. No es un buen caso quirúrgico. Son los 3 casos ejemplos que les puse antes, pero esto lo van a ver con imágenes real con el doctor Salvallo. Este fue el trabajo de publicación donde dice que la TAVI va a reemplazar a la cirugía, TAVI como respuesta a los pacientes inoperables vía quirúrgica en estenosis aórtica severa. Y bueno, y este fue el trabajo de publicación donde indicaba la mortalidad, las complicaciones y demás. Pero básicamente este fue el trabajo que les mostraba antes del año 2012, de todos los que les mostré las últimas 5 o 6 diapositivas, en donde el reemplazo valvular transcatéter es ideal para las estenosis aórticas severas en pacientes inoperables. Y ahí terminamos. Disculpen que le fui rápido en estas últimas en estas últimas 10, 15 diapositivas, es que estaba jugado de tiempo. Esperen que me pongo en idea. Mientras les hablaba a ustedes, me estaba pidiendo por la aplicación el taxi para salir volando ahora. ¿Alguna duda o alguna pregunta? Sí, muy claro. Ahí está. Disculpen las últimos 15 diapositivas que le fui un poquito rápido. Es que desde que se cortó la luz y que lo que hablamos. No hay problema. Esperen que está acá 5 minutos, así que ¿alguna duda o alguna pregunta? Tenemos 5 minutos hasta que el taxi tenga, así que cuando llegue, esto es lo bueno de los celulares y las aplicaciones de Cabify y esas cosas. Cuando llegue vamos. Pero alguna duda o alguna pregunta que me quieran consultar, si igual después, si se acuerdan o algo, yo la mando me mandan al grupo. Está bien. En general, ¿alguna duda o alguna pregunta? De mi parte no. No, fue muy claro. Bien. Recuerden algo. El año pasado fue mundial cuando Jim Brownwell dijo la TAVI va a reemplazar, hoy reemplaza las cirugías para la resolución de las estenosis aórticas severas. Está bien, lo dijo en Europa. Europa es otro contexto económico, otro contexto de resolución de valvulopatías por gran disponibilidad de recursos. Si bien eso va a ser el futuro, la TAVI va a reemplazar el futuro, de hecho inclusive para la mayoría de las valvulopatías ya hay resoluciones por vía percutáneas, en la Argentina no está masificado por una cuestión de recursos y porque las TAVI son caras, no todas las prepagas las hacen. Si el paciente es quirúrgico y tiene baja tasa de mortalidad quirúrgica, Euroscore o el ARGEScore, que son para medir la mortalidad quirúrgica, el paciente puede ser quirúrgico tranquilamente. Ahora, si tiene 50 años, pero muchas comorbilidades, es una alternativa, como bien publicó el trabajo, este último que le mencionaba, es una alternativa para la resolución de pacientes con alto riesgo, y que se vuelven, entre comillas, inoperables porque tienen muchos factores de riesgo. Cáncer, quimio, radio, pero que la expectativa de vida es más de 1 año y 50 años y no lo vas a dejar morir, le podés hacer la TAVI. Pero si el paciente tiene 50 años, no tiene ningún factor de riesgo, nada, y lo ideal sería la cirugía. Yo tengo 60 años, tengo una estenosis aórtica severa, hacerme la TAVI. La realidad es esa. Pero buen hemodinamista, buen equipo de recuperación cardiovascular, buen equipo de anestesista, muy buen equipo de anestesista, y que haya siempre un cirujano. De hecho, cuando se hacen las TAVIs, por lo menos en los lugares donde yo trabajé, en los varios lugares donde yo trabajé, siempre si se hacía TAVI estaba el cirujano sentado al lado de la camilla y el equipo de hemodinamia. Si se complicaba, vi una sola vez una complicación por TAVI, se volvió en quirúrgica. La complicación fue básicamente que hubo una dilatación extensa del área valvular
por lo cual generó una insuficiencia aórtica crítica, severa. De la estenosis pasó una insuficiencia, se dilató excesivamente y se convirtió en quirúrgico, el paciente se salvó. Y la otra que vi fue que ahí se ve bien, la TAVI se autoexpandió, no quedó bien anclada, entonces se redujo. Cuando se redujo, se volvió a autoexpandir. Hay que tener buenos hemodinamistas, se volvió a autoexpandir y por alguna situación se desprendió la TAVI. No se ancló correctamente y se liberó antes del anclaje. Las dos cosas, no se ancló y se liberó antes del anclaje. Y se liberó. Y ahí quedó dando vuelta. Obviamente se convirtió en un quirúrgico de emergencia al paciente. Que quedó dando vuelta en el ventrículo, una TAVI. Quedó dando vuelta en el ventrículo. Así que se convirtió en quirúrgica. Se habló de intentar, porque uno puede fijarla nuevamente, tratar de agarrarla, pero no. Directamente se decidió, el cirujano estuvo muy bien, se decidió la resolución quirúrgica y salió todo muy bien. La verdad, fuera de joda, el paciente terminó muy bien quirúrgicamente, obviamente se comió una cirugía cardiovascular, fueron 6 horas de cirugía, pero tuvo una muy buena recuperación y a los 7, 8, 10 días se fue de alta, porque hubo que operarla, agarrar la válvula y reemplazar la válvula. Pero anduvo bien, y era un paciente joven de 54, 55 años, y sin grandes factores de riesgo. Fíjense, la cirugía anduvo perfecto. Pero bueno, nada. Ahora les mando la clase. Ahora les mando la clase al grupo y cualquier duda, mándenme, si les surge alguna duda, mándenme, porque acá me acaba de sonar el celular, mándenme al grupo, ¿ok? Que yo les respondo. Muchas gracias. Bueno, Doc, muchas gracias. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego. Cuídense. Chau, hasta luego. Ya terminó la clase de teléfono.